Bien, vamos a crear un Elastic Pool en Azure SQL. Recuerden que un Elastic Pool me permite generar un set de recursos para que múltiples bases de datos hagan uso de los mismos. Por ejemplo, podría generar un Elastic Pool basado en DTUs, en donde en vez de asignar los DTUs a cada base de datos en forma individual, yo tengo un pool, tengo un grupo, y todas las bases de datos que incluya en ese pool van a poder hacer uso de los DTUs según necesiten. Algo muy similar voy a poder hacer en el modelo de Virtual Cores, donde yo puedo dar de alta un Elastic Pool dentro del modelo de Virtual Cores para que múltiples bases de datos puedan hacer uso de esos mismos recursos en vez de asignárselo a cada una de las bases de datos. De esta manera, cuando tengo un volumen importante, puedo optimizar costos. ¿Por qué? Porque quizás si tengo 50, 60 bases de datos y no todas consumen lo mismo en todo momento, puedo aprovechar los Elastic Pools para ahorrar costos. Dentro de nuestro Resource Group, en el que estamos trabajando desde el inicio de esta sección del diplomado de Azure Fundamentals dedicada a Azure SQL, vamos a generar una nueva Azure SQL. Vamos a elegir Azure SQL, vamos a ingresar al mismo asistente que nos permite generar máquinas virtuales con SQL Server, Manage Instance de Azure SQL y SQL Databases. Y aquí en Resource Type vamos a elegir Elastic Pool. Si nosotros vamos a Show Details, vamos a poder obtener un detalle de qué es lo que estamos haciendo específicamente. Dentro de Elastic Pool vamos a dar un clic en Create. Noten que el asistente nos pide suscripción, Resource Group y específicamente el nombre del Elastic Pool que le vamos a poner AZF SQL Elastic Pool 1. Noten que debo elegir también un servidor SQL, un database server. Nosotros ya tenemos creado uno desde el inicio de esta sección del diplomado. Vamos a seguir utilizando el mismo database server. Noten, y seguimos insistiendo en esto, que el database server no me asigna los recursos de hardware, sino cada base de datos o el Elastic Pool específicamente. Así que vamos a seleccionar el AZF Database Server 1 que ya teníamos creado previamente. Noten que aunque esté creando un Elastic Pool, debo configurar los recursos de cómputo y almacenamiento. De hecho, si vamos a Configure, vamos a poder elegir entre el modelo de Basic, Standard y Premium y en el modelo de General y Business Critical. Noten que no tenemos el Service Tier hiperescala, no lo tenemos disponible, pero lo que sí tenemos, por si no se dieron cuenta, son opciones distintas aquí, ¿no? Tanto en General como en Business Critical. Y si vamos al modelo de Basic, Standard y Premium, noten que tengo una opción de Pool Settings, que esto es para todo el grupo, cuál va a ser lo máximo que voy a poder utilizar. Por otro lado, bases de datos si quiero agregar a ese pool. Y por último, opciones por base de datos si quiero máximos. Vamos a hacer un ejemplo dentro de estándar. Vamos a elegir 200 Elastic DTUs como máximo. 1 tera como máximo de tamaño. Y vamos a ir a la parte de settings por base de datos. Noten que yo podría decirle que una base de datos no puede tener más de 50 DTUs, no puede consumir más de 50 DTUs del máximo de 200. Si yo esto lo subo a 300, por ejemplo, DTUs, yo aquí voy a poder llegar hasta 300 DTUs como máximo que cada base de datos me consuma o menos, ¿sí? Voy jugando dependiendo de lo que necesite, lo mismo que con el espacio como había pasado antes. Pero yo podría estar configurando opciones por base de datos de máximos que puede consumir. Y luego lo que podría estar haciendo aquí es agregar bases de datos
que por ejemplo ya tenga creadas. Yo podría decirle que la base de datos 1 y la base de datos 2, que recuerden que originalmente la habíamos creado, esto está en otras lecciones anteriores, en otros videos de este diplomado, habíamos creado AZF DB1 con un estándar S0 que tiene 10 DTUs como máximo, y la base de datos 2, AZF DB2, era una base de datos creada bajo el modelo serverless de Virtual Cores, de vCores. Yo podría estar pasándolas para que ambas bases de datos, por ejemplo, en este momento, ya me queden dentro del grupo elástico. Si yo aplico esta configuración, es decir, esta configuración estándar con estas opciones por base de datos y un pool de 200 Elastic DTUs y un tamaño máximo completo de 1 tera, yo voy a estar pagando ¿qué cosa? Bueno, voy a estar pagando un total de 36.217 pesos, ¿sí? Que aproximadamente en dólares son 460 dólares, independientemente de la cantidad de bases de datos que genere dentro, independientemente de los límites, ¿no? de suscripción y de posibilidades de Elastic Pool, pero no importa las bases de datos que tenga dentro, yo voy a seguir pagando por el pool, por el grupo elástico, no por cada base de datos. Entonces, si yo aplico estas opciones, no voy a decirle nada en los tags, en Review and Create le voy a dar clic en crear, pero noten que lo que voy a estar generando aquí es un pool, y ese pool además me va a estar reconvirtiendo las bases de datos que ya tenía creadas y las va a estar incluyendo para que comiencen a formar parte de este grupo elástico. Es muy cómodo, muchas veces es muy conveniente. Yo aquí seleccioné un grupo elástico basado en DTUs estándar, de hasta 200 DTUs, que es relativamente grande. No obstante, yo podría seleccionar otras configuraciones, ¿sí? Pero es importante mencionar la flexibilidad que esto nos da. Si bien seguimos en un modelo de single database donde tiene combos preconfigurados, esto ya me empieza a dar cierta flexibilidad en el momento de utilizar mis bases de datos. Bien, una vez que terminamos de generar nuestro Elastic Pool, vamos al recurso. Noten que se genera un recurso que se llama SQL Elastic Pool, donde tengo opciones de configuración. Estas opciones de configuración de vuelta tiene que ver con los service tiers. Y luego tengo monitoreo, utilización por base de datos, ¿sí? Por ejemplo, que yo acá puedo tener diferentes tipos de comparaciones y demás, seleccionando las bases de datos que quiero analizar. Es muy, pero muy cómodo, es muy sencillo. Tengo una página de overview muy sencilla de utilizar. Y si vamos a volver al Resource Group, aquí AZF SQL Databases RG, noten que sigo teniendo mi servidor lógico, el SQL Server, mis dos bases de datos, un nuevo recurso que es el SQL Elastic Pool, pero vamos a ver qué tanto cambiaron las opciones que tenía antes. Vamos a entrar por el servidor. Si ingreso al servidor, noten que aquí en SQL Databases tengo las dos bases de datos con el Pricing Tier Elastic Standard. Si voy a SQL Elastic Pools, veo mi Elastic Pool con el número de base de datos, con el porcentaje de utilización de storage, bueno, varios datos iniciales, y si hago un clic puedo entrar al Elastic Pool, a la opción que habíamos visto antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Las opciones de Firewall siguen siendo las mismas porque mi servidor sigue siendo el mismo, finalmente. Vamos ahora a la parte de bases de datos. Si entro a la base de datos 1, noten que sigo teniendo referencia al nombre del servidor lógico. Ahora están asociados a un Elastic Pool, por lo cual aquí me figura. ¿Puedo seguir configurando las opciones? Noten esto. Cuando voy a Settings, Configure, que antes yo podía cambiar para esta base de datos los aspectos específicos de configuración de Service Tier,
Noten que aquí me aclara que el servidor es la base de datos es parte de un Elastic Pool. Ahora bien, si yo quiero cambiar, tengo que ir a la parte de Elastic Pool. Porque noten que yo aquí puedo ir corriendo la ruedita del grupo elástico. Y si vengo aquí a Basic, a Standard o a Premium, ¿qué estoy haciendo? Bueno, desde aquí puedo volver a poner la base de datos fuera del Elastic Pool y elegir un tamaño específico para esta base de datos. Yo puedo jugar en cualquier momento, meter y sacar del grupo elástico o de los pricing tiers a cada una de las bases de datos. Inclusive puedo ir a un modelo de Virtual CPUs, fíjense, para esta base de datos, donde de vuelta tengo hiperescala, donde de vuelta tengo la alerta de que si lo convierto a hiperescala no voy a poder cambiar de vuelta a un modelo anterior. Pero noten que puedo entrar y salir en cualquier momento desde la configuración de las bases de datos. Si quisiéramos crear una nueva base de datos en este Elastic Pool que ya tengo creado, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un clic en Add, vamos a elegir Azure SQL, vamos a darle Create, Single Database, y cuando le doy un clic en crear, me pide el nombre, AZFDB3, en este caso le vamos a poner, dentro del mismo servidor lógico que ya tenemos creado, ¿sí? Aquí tenemos AZF Database Server 1, pero si aquí yo le indico que esta base de datos va a ser parte de un Elastic Pool, noten que cambia lo que tengo debajo. En vez de ir a elegir Compute y Storage para esta base de datos, si le digo que forma parte de un Elastic Pool, tengo que seleccionar el Elastic Pool que ya tiene asociado un hardware para seguir con la configuración. Entonces, en este caso, sigo con la misma configuración que ya veníamos haciendo en otras lecciones de esta sección de Azure Fundamentals. Elijo la collation, elijo si quiero utilizar datos existentes o no, tags, review and create, y lanzo la creación de mi tercer base de datos dentro de mi Elastic Pool, y así puedo ir creando las bases de datos que quiera. Pero noten que ya el hardware no se asocia con la base de datos, se asocia con el Elastic Pool en este caso. Y tampoco se asocia con el servidor, nunca se asoció con el servidor lógico, con el database server, porque el database server finalmente es un servidor lógico por el cual no pago absolutamente nada de dinero, y es el punto de acceso, el punto de configuración de firewall y demás cuestiones. Bien, vamos a guardar que termine de crearse la base de datos. Muy bien, aquí ya se terminó de crear, y si vamos al recurso, ya hemos visto detalles, pero finalmente estoy en mi tercera base de datos. Ahora, vamos a ver desde el SQL Management Studio, que ya tenía abierto, que ya habíamos utilizado en otras lecciones anteriores, que nunca cerré. Le vamos a dar F5, y noten que sin volver a loguearme nada, sigo teniendo gestión de mis bases de datos independientemente del Service Tier, del Pricing Tier. Y noten, bueno, en este caso la base de datos 1 estaba vacía, yo la había creado vacía. La base de datos 3 también está vacía, no la generé ni desde un backup ni desde una base de datos de ejemplo. Pero la base de datos número 2 sí la había creado con Adventure, con la base de datos de ejemplo. Y noten que si expando tablas, aquí voy a encontrarme con con algunos datos, con algunas tablas de producto, categoría de producto, descripción, etcétera. Pero es maravilloso, independientemente de la configuración de pricing que haga, nunca perdí contacto, siempre puedo utilizarlas, y ahora están las tres bajo un modelo de Elastic Pool. Es decir, puede ser que tengan sobresaltos de utilización las bases de datos, no puedo consumir más de 200 DTUs en simultáneo, y también puedo ponerle reglas a cada una de las bases de datos para que no se extiendan de cierta utilización de DTUs. Muy pero muy cómodo, y de esta manera hemos completado toda la parte de Single Databases. Lo que hemos visto acá tiene que ver con Azure SQL Databases, Single Databases, en donde generamos un servidor lógico, generamos Elastic Pools, generamos bases de datos con diferentes tiers y demás. Aquí vamos a hacer un refresh para que me aparezca la
la tercera. Por lo cual, misión cumplida, hemos terminado gran parte de esta sección. Nos quedan algunos puntos para ver sobre Manage Instance, algunos ejercicios para hacer y el quiz en donde vamos a evaluar qué tanto hemos aprendido juntos sobre Azure SQL. Este video forma parte del diplomado de Azure Fundamentals, un diplomado completamente gratuito, una iniciativa de Azure en español y de conosur.tech. Si te interesa inscribirte para aprender de Azure SQL y de un montón de temas más que hemos visto en este diplomado, estás a tiempo, podés hacerlo. Recordá que es gratuito y todas las instrucciones y links de información se encuentran en los detalles más abajo de este video.